Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes aún aquí en el sur de California. Buenas noches para algunos lugares que nos están viendo por allá por el vecino país del sur. Agradecemos a Dios esta oportunidad tan maravillosa que tenemos. Y la verdad, es importante recurrir a lo que la Escritura nos enseña continuamente. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y también en una parte, en una porción dice, hay tiempos de abrazar y hay tiempos de abstenerse de abrazar. Y precisamente este es el tiempo de abstenerse de abrazar. No quiere decir que impidamos el tener afecto o que impidamos el poder externar nuestro aprecio, pero de la manera más correcta. Ahorita es un tiempo de cuidarse, un tiempo de guardarse. Este día, 1 de abril, todo el territorio de la división California South Division proclamó un día de oración y de ayuno, un día de clamar, un día de gemir, un día de buscar a Dios, de arrepentirse, de poder reconciliarse con Dios, de poder tener la paz interna para poder tener la mejor fortaleza en este tiempo tan difícil. Pero también es un tiempo de poder meditar en la palabra, de poder comprender que todo Dios lo ha permitido, todo es una perfecta voluntad. Estamos inmersos en ella y a través de esto vamos a comprender muchas cosas. Esta tarde yo quiero hablarte acerca de la oración como una verdad aplicada. No como aquel refrán, aquella expresión que se tiene mucho a flor de labios, pero que no se lleva a la práctica. Terrible es decir, hay que orar y no se ora, hay que ayunar y no se ayuna, hay que predicar y no se predica. Eso ya ha caído dentro del plano de la negatividad. Sin embargo, ahora es el tiempo de tomar toda la fuerza, tomar toda la gallardía y tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder mantenernos firmes. Muchas veces la preocupación te aísla, te hace perder la orientación o el focus para poder tener un acercamiento al Dios del cielo. Y es importante saber algo muy importante: no arreglamos nada trayendo desánimo, trayendo angustia, no arreglamos nada, absolutamente al contrario, nos estamos alejando paulatinamente de la presencia de Dios por todo esto. El Señor Jesús enseñó, y por eso los discípulos cuando se acercaron le dijeron: enséñanos a orar. Quiere decir que estaban con Jesús pero no sabían. Ellos no podían tener la oportunidad que tenía Jesús, que cuando Él oraba sanaba a la gente, había grandes maravillas, o sea, una presencia gloriosa del Espíritu Santo a través de lo que Él hacía. Y ellos estaban impactados que cada vez que Jesús hacía algo, pasaban cosas maravillosas. Un día Él oró, reprendió el mar y el mar que estaba embravecido se detuvo. En otra ocasión oró por un enfermo y fue sanado. Otro día oró por uno que ya había muerto, que por 4 días estaba encerrado. Quiere decir que el poder de la oración en la vida de Jesús era una verdad aplicada, era algo que se aplicaba a su vida realmente. Por eso cuando lo vieron que iba a orar, se ponía a distancia como de un tiro de piedra, lo oían orar y decían: ¿qué está pasando? ¿Por qué Él tiene toda esta gracia, todo este cielo abierto? De tal manera que en una ocasión lo vieron que estaba orando y vieron ahí la transfiguración del profeta Elías y también de Moisés, y estaban tan sorprendidos hasta querían hacerle un monumento, una enramada. Quiere decir que la gracia de Dios era tremenda y por esa razón alguien le dijo: enséñanos, dinos de qué manera podemos aprender. Esta tarde tenemos que poner toda nuestra atención porque tenemos que aplicar esa verdad a nuestra vida práctica, a nuestra vida real. No es solamente una palabra, no es un fundamento teológico solamente, es una verdad que se debe de experimentar continuamente. La Biblia nos describe que la oración es poderosa y cuando se ora de veras con integridad, con una verdadera intención y con el propósito de ver la realidad
de la mano de Dios moverse, suceden cosas maravillosas. Pero es preciso que entendamos. Yo quiero que ahí en tu lugar empecemos teniendo una práctica en cuanto a la oración. Que cierres ahí tus ojos, que inclines tu rostro, que levantes hasta inclusive tus manos, tu corazón, y le puedas decir con todo tu corazón: Señor, esto que está sucediendo, tú lo tienes que poner en orden. Señor, si esto ha sido por medio de tu voluntad, ayúdanos a tener la fortaleza para cruzar este desierto, para llegar al lugar firme. Padre, en el nombre de Jesús, queremos invocar tu nombre. Queremos reconocer que tú estás en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Que en el cielo hay un orden y una disciplina preciosa y maravillosa. Y aquí en la tierra ahora hay angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Queremos que tú vengas a traer tu palabra, Señor, para que cuando la expreses, cuando la compartas, Señor, se haga grande bonanza en medio de nosotros. Habla nuestro corazón, enséñanos, Señor, guíanos, déjanos caminar, Señor, aún sobre las aguas como tú lo hiciste, Padre, en el sentido de poder obtener la victoria que necesitamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, no por los méritos de nadie, Señor, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, por los méritos de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias en ese precioso nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén. Es importante que podamos tener conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. Últimamente se ha hablado mucho de que Dios está tocando a las puertas de toda la humanidad, que Dios está llamando a la gente. Es impresionante ver cómo médicos han doblado sus rodillas para pedir el auxilio de Dios. Enfermeras han hecho vallas grandes para poder clamar y pedirle a Dios misericordia. Otros que trabajan en el Ministerio de la Salud están agotados completamente, se han desbordado las necesidades. Hay infinidad de gente que no encuentra reposo de tanta actividad, de tanto trabajo. El sistema de salud ha sido completamente desbordado por tanta gente que necesita ayuda. Y este es un tiempo de clamar y de buscar a Dios, de poder decir: Señor, tú puedes hacer algo, tú puedes detener esa tempestad, tú puedes calmar esa violencia que tiene este tumulto, tú puedes hacer que estas cosas se detengan. Pero con las buenas intenciones a veces no funcionan las cosas, con los deseos tampoco. Inclusive los buenos deseos pueden ser un camino empedrado, pero para la perdición. No significa poner en práctica lo que uno cree, porque la Escritura sí lo dice, que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. En otras palabras, no nada más decirle: Señor, ayúdame con esto, sino tener la convicción de que eso es cierto, que nuestra oración va a ser escuchada, que Dios está atento a oír el clamor de los justos, que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. Está dispuesto y está atento a nuestro llamado. Entonces yo quiero que hoy meditemos un poco en la Escritura. En Mateo capítulo 6, del versículo 6 al versículo 8, la Biblia nos dice algo muy maravilloso. Dice: mas cuando tú ores, está refiriéndose a cada uno de nosotros, a los que conocemos de Él, a los que sabemos quién es Jesús, a los que le entendemos como el libertador, como el salvador, como aquel que ha hecho misericordia al habernos rescatado de la vana manera de vivir en la que estábamos. Mas tú, cuando ores, dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Qué importancia el poder saber esto, porque cuando Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro, Él no empezó diciendo: dame, ayúdame, sosténme. Él dijo: cuando oréis, oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. En otras palabras, que entiendas qué posición tienes cuando vas a buscar a Dios, qué posición
posición es la tuya? Porque a veces pensamos que estamos a la par de Él. No, tenemos una posición. Tú estás en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Y en la tierra es donde están pasando todos este tipo de cosas, todo este tipo de males, como que se ha convulsionado el mundo. Todas las cosas que están sucediendo aquí, obviamente no tienen nada que ver con la gracia y la gloria que hay en el cielo. En el cielo hay paz, en el cielo hay ángeles que le adoran, que le glorifican, hay toda una serie de rectitud, hay toda una clase de orden en cuanto a ello, pero aquí en la tierra es donde está pasando todo, donde la gente se descontrola emocionalmente, donde la gente sufre penalidades, donde la persona se encuentra a veces casi al borde de encontrar casi la puerta falsa, pero eso no puede ser posible. Hay un Dios que está en el cielo y ese es el que tenemos que buscar. Entra a tu cuarto, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre dice que está en secreto, que te ve en secreto, te va a recompensar en público. Y entonces vienen las respuestas maravillosas. Entonces sí sucede aquello por lo cual nosotros estamos aquí, para rogar que la misericordia de Dios se desborde sobre nosotros. Y después les dijo: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. Quiere decir que aparte de que ores, tienes que ser muy específico con lo que tú buscas, con lo que tú necesitas. Tú no puedes llegar a un lugar solamente a observar y decir: pues yo quiero esto. No, tienes que ser específico. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la angustia que tienes? ¿De qué manera quieres que te ayuden? ¿Cómo quieres que se solucionen tus problemas? Tienes que tener ese tipo de idea, una verdadera idea centrada en tu necesidad. Mucha gente solamente es muy superficial. Señor, tú lo sabes todo, tú tienes en control todo. Es cierto, porque Él es sabio, Él es auténtico, Él es el Dios todopoderoso, es divino. Pero tenemos que ser ordenados, tenemos que buscar a Dios y no cayendo en vanas repeticiones. Como los gentiles, dice que por sus palabrerías piensan que van a ser escuchados. No, tenemos que tener una idea clara. En este momento, ¿cuál sería la idea clara? Señor, acuérdate de tu pueblo que está en medio de esta crisis. Acuérdate de cuántos hermanos están ahora sufriendo necesidades. Muchos ya perdieron su empleo, otros están batallando porque no tienen sustento, otros están ahí. Pero déjame decirte que cuando eres específico, Dios tiene también respuestas específicas para cada uno de nosotros. Y después les dijo: no os hagáis pues semejantes a ellos. Fíjate lo maravilloso, dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que la pidáis. Ahora, cuando te dice que seas específico, no quiere decir que Él esté ignorando cuál es tu necesidad. Él conoce tu idea, conoce tu levantar, tu acostarte, sabe quién eres, conoce cuál es tu futuro, de dónde vienes. Es más, así como le dijo a Jeremías: desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Como le dijo a David: he aquí en pecado fuiste formado y en pecado te concibió tu madre. En otras palabras, Dios conoce todo, sabe todo, pero a Él le gusta el orden, le gusta que podamos acercarnos a Él confiadamente. Entonces, ¿en qué consiste la oración? La oración tiene que ser con instrucciones o con indicaciones muy específicas, querido. Algo que nosotros podamos estar conscientes de lo que necesitamos. El mundo ha caído en una terrible actitud de afán, de ansiedad, de perturbaciones, de tentaciones, desesperación por todas las cosas que están, como está escrito en la Biblia. Pero la Biblia también dice: estad quietos y saber que yo soy Dios. Hay ocasiones que debemos de tomar la tranquilidad para poder estar conscientes que no estamos solos en este mundo, que tenemos un Dios todopoderoso que ha tratado con el hombre a lo largo de todas las generaciones y que también está tratando con nuestras vidas, que nos va a ayudar, que nos va a fortalecer. Jesús les enseñó muy bien a sus discípulos. Ellos pudieron darse cuenta de eso. Y cuando aprendieron, tuvieron destellos maravillosos por todo lo que aprendieron. Muchos hombres de Dios en la historia aprendieron de qué manera se puede buscar a Dios. El general Booth también sabía esto.
Él pudo tener en su corazón una convicción diciendo: en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz hijos. Y hoy el Ejército de Salvación es una iglesia inmensa en todos los países del mundo, en una gran cantidad de países de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque se cree, y cuando se ora creyendo, entonces empiezan a suceder las cosas que nosotros necesitamos ver. Recuerda que el que enseñó a orar no fue un teólogo, no fue alguien que graduó de una universidad, fue alguien que vino del cielo, fue alguien engendrado por el Espíritu Santo, fue la promesa del Padre para un mundo necesitado. Ese fue el que enseñó, y enseñó a orar de la mejor manera. Por esa razón, cada vez que él pedía algo, toda la gente sabía que había respuestas. Inclusive aquella hermana de Lázaro, después de que lo vio resucitado, dijo: y también sabemos que todo lo que le pidas a tu Padre, Él te lo dará. Había testimonio de que sus oraciones tenían respuestas. Déjame preguntarte, ¿tú tienes testimonio de las respuestas de tus oraciones? ¿Hay respuestas cuando tú clamas? Seguramente que si tú estás en la mano de Dios, sabremos que las respuestas estarán ahí, serán realidad, porque Dios dice que al que pide se le da. Entonces estamos conscientes que la oración tiene que estar aplicada a nuestra vida, tiene que ser parte de nuestra relación con Dios y de nuestra vivencia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano. Cuando Jesús dijo: entra a tu aposento, es algo muy importante. Él quiere hablar contigo. Y esto de la cuarentena o del tiempo de receso, no creas que es algo ahí inventado, no. Tiene un enfoque muy importante. Y ese enfoque es para que tú estés en lo secreto, para que puedas platicar con Él, para que puedas confiarte y abrirle tu corazón y referirle todo lo que tienes dentro de tu alma, como una oración personal, como una plática, como un diálogo con la persona más importante de toda la historia. Sí, no es con cualquier persona, es con el Dios Todopoderoso, con el Verbo encarnado. Querido, entonces debemos de aprovechar todo aquello que Él nos está dando como una oportunidad para tener un diálogo con Él. La presión de la generación ha hecho que la humanidad siga tras una gran cantidad de prejuicios emocionales, de problemas, de conflictos, y a veces lo ha llevado a tener una intranquilidad terrible. Ahora, en los últimos días se ha reportado que cuando ha empezado la cuarentena, que están los hijos sin clases, los padres sin trabajo, la mamá ahora ocupada en las cosas de los quehaceres de la casa, y se han enfrentado a tener grandes conflictos de tal manera que han subido los índices de violencia doméstica. Esto te deja ver que la gente no está acostumbrada a tener a relaciones familiares, están acostumbrados a cada quien hacer su propio trabajo. Yo me voy aquí, tú te vas para allá, los niños se van a este otro lado, y todos, cada uno cumple con una función, pero han perdido la oportunidad de relacionarse correctamente como familia. Es tiempo de buscar a Dios para que las cosas pasen bien, para que todo tenga un cambio y pueda haber una iglesia pequeña orando para que Dios empiece a traer respuestas saludables para nosotros. Querido hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, el desenfreno de los conflictos ha empezado. Se reportan varios casos de violencia doméstica. Recuerda, mucha gente está ahora compartiendo más tiempo de su vida. No como ayer, no como hace 2 semanas. Ahora muchos están teniendo una actitud de tener que verse continuamente, y a veces hay conflictos que no pueden superar. Hijos, padres, esposas, una sociedad apresurada, estresada, cambios de vida, cambios de rutina. Eso hay ocasiones que no puede ser detenido. Yo espero que muchos de ustedes en sus casas empiecen a asumir la responsabilidad de una negación total para poder amarse, entenderse y comprenderse, para saber que la verdad de Dios debe de brillar en sus corazones, debe de ser una realidad en sus vidas. Y si no tienen esa paz y esa tranquilidad, corran a su aposento, entren y enciérrense y busquen a Dios la ayuda para que Él pueda venir con respuestas favorables. Es el tiempo para que un padre pueda platicar con sus hijos.
Es el tiempo para que una madre pueda tener una relación de coinonía con su esposo. Es el tiempo de que toda la familia juntos participen en un diálogo en la mesa y puedan hablar acerca de los deseos de sus corazones para ponerlos delante de la presencia de Dios. No es el tiempo de que cada quien corra a su recámara y se encierre sin tener ningún compromiso con las cosas espirituales, ni menos con las familiares. Es el tiempo de buscar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú eres cristiano y estás interesado en ello, tus oraciones tienen que ser también muy completas. Tienes que aplicar tu vida a ese tipo de oración, a ese tipo de búsqueda. Muchos van a tener que orar, pero para pedirle a Dios perdón, para arrepentirse, para reconocer la necesidad de la ayuda de Dios, para decirle: Señor, esto es todo lo que he hecho en mi vida y yo necesito cambiar, porque estas cosas que están sucediendo a mí me afectan mucho y yo necesito tu ayuda y tu gracia. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. ¿Te imaginas una persona queriendo luchar con sus propias fuerzas? Es como aquel que es aventado al agua sin saber nadar y sin ninguna especie de salvavidas, queriendo salvarse. Eso es terrible. Dios quiere que entremos inclusive para hacer un autoanálisis de nuestras propias vidas. ¿Qué he hecho? ¿Cuántas cosas he tenido por oportunidad? ¿Qué cosas he desperdiciado? Señor, todo esto lo pongo en tus manos. Es tiempo de voltear los ojos a Dios, porque lo que viene mañana tú y yo no lo sabemos. Pero el que conoce y escudriña los espíritus sabe todas las cosas. A lo mejor hemos pasado cosas sin haberlas considerado, sin haberlas tomado como una consideración real. Pero los que tienen a Dios como su ayudador, hermano, como su Salvador, como su Señor, como su guía, el Dios vivo, que no es una historia, que no es una filosofía, que no es una religión, que es una persona viva, real, una persona que vino del cielo, que habla, que enseña, que guía, que protege y sobre todo salva y tiene amor por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Imagínate todo lo que tiene Él para nosotros. Llámese quien sea, al judío, al gentil, al griego, a todos y por igual. Dios los ama. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento pleno. Pero hay ocasiones que hay que tomar decisiones claras y precisas. Y una de ellas es reconocer cuánta necesidad tengo yo de Dios. Y cuando tú lo haces, cuando te metes a tu aposento, cuando clamas a Él, cuando le reconoces, cuando dejas que Él te guíe, cuando dejes que Él te enseñe, entonces la recompensa será en público. Y cuando me refiero a recompensa, no me estoy refiriendo a cosas materiales, sino que la gracia de Dios va a estar en ti, que vas a tener fortaleza para poder pasar la prueba, que vas a tener la ayuda de Dios para poder decir la palabra, aunque ni la hayas pensado, porque el Espíritu va a hablar por ti, porque Dios va a hablar por ti. Abre tu boca y yo la voy a llenar. Esa es la verdad de Dios. Hay cosas que ni siquiera tienes en tu mente, pero cuando tú estás en la confianza de Dios, la respuesta va a ser favorable. Él es bueno y maravilloso. Entonces, esa recompensa no es para impresionar, no es para agradar a nadie, es para continuar haciendo la voluntad de Dios, para que tus obras den a conocer que hay un Dios que está sobre todas las cosas y que a ti te ha bendecido de una manera maravillosa. Orar antes que un sacrificio es un beneficio. Porque muchos dicen: ¿cómo orar otra vez? ¿De qué manera? ¿Por qué orar otra vez? ¿Por qué? Porque es un beneficio, es algo que te da la oportunidad de entrar confiadamente al trono de su gracia, del poder platicar con aquel todopoderoso que está dispuesto a oírte, que tiene deseos de que tú te acerques a Él. El que a mí viene yo no le echo fuera, dijo. Venid pues, dice el Señor. O sea, en otras palabras, el llamado de Dios es universal. Nadie se queda exento, nadie está fuera de Él. Dios quiere que todos vengan a su pleno arrepentimiento y le reconozcan como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de lo contrario, a su debido tiempo, la Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, para la gloria del Padre, que Jesucristo es Dios. Tarde o temprano tiene que suceder. Pero Él nos está dando la oportunidad, nos está diciendo: ven, ven, ven a mí. La oración es un precioso ejercicio espiritual. Es como el resultado que te lleva a tener una relación intensa con Dios. Es un tiempo de refrigerio,
un tiempo de refugio, un tiempo de consolidarte con Él, un tiempo de amalgamarte de una manera preciosa a su cuidado, a su ayuda, a su protección. Es un medio de gracia, es una bendición que cualquier persona anhelaría, cualquier ser humano. Querido hermano, que te sientas protegido por los brazos del Señor, que te sientas bendecido en tu vida, que no sea solo la expresión de que cuando te ven, ¿cómo te encuentras? Oh, muy bendecido, bendecido. No, realmente cómo estás delante de la presencia de Dios. Somos personas necesitadas, somos personas que necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 7, en el versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Como que irónicamente te dice: ¿acaso el Dios del cielo, si tú le pides algo, te va a dar algo que te vaya a dañar? No, Él te va a dar lo que te hace falta. Pedid y se os dará. ¿Cuál es nuestra necesidad como nación, como cristianos, como esposos, como familiares? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Has tratado de buscar los medios sin considerar primero acercarte al Dios del cielo? ¿Has buscado todos los remedios a través de muchas cosas, a través de cosas que por ahí te ofrecen? No, búscalas primero delante de Dios. Él es el que te puede ayudar. Si tú le pides, si tú le buscas, tú vas a encontrar. Hay respuestas reales, querido. Las respuestas son de parte de Dios. Tendrás respuestas que te van a hacer sentir feliz, alegre, que vas a comprender que no es falso lo que dice la gente, que Él sí contesta, que Él sí puede, que Él todo lo sabe y que está dispuesto a ayudarles. Recuerda, Dios a través de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, es una persona, y cuando responde trae una gloria maravillosa al Padre. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia, porque a veces pensamos: oh no, la gloria es para mí porque me contestó. No, es la gloria para Dios, hermano. Juan capítulo 15, verso 8, Jesús les enseñó, dijo: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿En qué va a ser glorificado el Señor? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mientras más frutos para Dios tengas, más glorificado es el Padre. Claro, porque el que te llamó, el que te salvó, el que te cuidó, el que te bendijo, es el Dios Todopoderoso. ¿Quién se glorifica? No, nadie es para tener mayor capacidad o que yo soy mejor que este y mejor que aquel. No, es para glorificar al Dios del cielo. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Procura llevar fruto para Dios. Y no me refiero a cosas externas, sino frutos de justicia, de amor, frutos de templanza, de afecto fraternal, cosas maravillosas que son virtudes. Como dice el apóstol Pedro: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Quiere decir, cuando todas estas características tienes, obviamente no te vas a quedar parado, no te vas a quedar perplejo, no vas a quedarte estéril, sino al contrario, vas a dar mucho fruto para Dios. Y la gente va a saber que Dios es real, porque van a saber que hay gente real en medio del cristianismo, porque van a saber que hay buenos cristianos en medio de la tierra. Entonces en eso es glorificado el Padre, en que tus obras sean mejores, en que si antes eras completamente ajeno a la paz y a la tranquilidad o a la virtud, ahora te vuelvas una persona virtuosa para amar a Dios, para ser obediente, templado, para tener toda la negación en tu corazón, para servir con alegría, para ser honesto en todas tus declaraciones, para no tener doble pensamiento ni doble moral, sino para ser una persona llena de rectitud. Eso es lo que quiere Dios, frutos que agraden y que den gloria al Dios del cielo, para que Dios se glorifique. Una vida fructífera, con muchos resultados, con mucha gente que entienda que se puede vivir en esta vida cristianamente a pesar de todos los conflictos,
Que pueda saber la gente que todavía Dios no nos suelta de su mano, que Él nos ayuda y que nos hace cruzar el Jordán. Alabado sea su nombre. Entonces, si estos antecedentes son respaldados por la persona, respaldaron a personas en el pasado como a nosotros, no nos va a dejar. Si fue respaldado, Dios respaldó muchas vidas en el pasado, a nosotros también nos va a respaldar. Querido hermano, nosotros conocemos historias, en las escuelas dominicales aprendimos mucho. La vida de un hombre llamado Moisés, cómo Dios lo respaldó, de qué manera Dios estuvo con él, cómo Dios contestó sus oraciones, de qué manera aún en el momento que casi sentía como que no había respuestas, Dios trajo respuestas para él. Él estuvo allá en el monte escuchando, oyendo la voz de Dios. Es más, él oyó los pasos cuando pasó Dios por atrás de él. Él le dio las espaldas, dice la Escritura. De una figura metafórica, es cierto, pero él estuvo consciente que ahí estaba el Señor, porque él estaba buscando su rostro. ¿Quién no ha oído la historia de Elías? Aquel hombre que, por cierto, ni siquiera era una persona que tuviera una familia. La Biblia describe que todo el testimonio de Elías radicaba en algo, era un hombre de oración. Y el apóstol Santiago, como para dar una referencia mayor hacia la vida de Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Quiere decir que para que nadie diga, ay, ¿cómo voy a ser como Elías? Si Elías era como nosotros. Tenemos y podemos llegar a serlo. Pero dice la Biblia que cuando Elías oró, la gloria del cielo se derramó y el fuego vino y consumió el holocausto que había ofrecido para demostrarle al mundo que el Rey de Reyes sí era real. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate nada más esto. Jesús el Mesías. ¿Cuántas oraciones no fueron contestadas por Él? Las oraciones con resultado, querido, te llenan de fe. Te hacen vibrar de seguridad, te hacen comprender que Dios es real. Cada vez que tú ves una oración, una respuesta a tu oración, no puedes dejar de pensar, Dios me oyó y Dios me seguirá oyendo porque Él es bueno, amén. Aprenderás a conocer más a Dios, su carácter, de qué manera actúa. ¿Cómo recuerdas tú a tu papá y a tu mamá? Cuando tú te acercas demasiado a Dios, empiezas a conocer su carácter. Me ayudó allá, que era más difícil. ¿Por qué no me va a ayudar aquí? Si ayudó a aquel pueblo que estaba perseguido y lastimado, ¿cómo no nos va a ayudar a nosotros? Si las plagas que cayeron no tocaron al pueblo de Israel, ¿cómo es que estas plagas quieren lastimar nuestras vidas? Todo eso lo tendrás presente y sabrás que Él es bueno. Es más, te digo una cosa importante. A Él le interesa tener comunión contigo. Por eso Él vino, para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino para que el hombre se condenara, sino para que todos fueran salvos por medio de Él. Imagínate quién es el más interesado en que tú tengas comunión con Él. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, Dios quiere que tengas una comunión con Él. Mateo capítulo 26, verso 41, nos lleva a entender ciertos detalles de por qué razón a veces la oración no es fructífera, por qué razón a veces la oración no es aplicada a nuestras vidas. Dice aquí el capítulo 26, versículo 41 de Mateo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad, orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No dejes que la carne venza tus deseos, tus anhelos, tu visión, tu enfoque hacia las cosas espirituales. No permita que el tiempo y las debilidades de tu ser te aparten de tener una comunión grande con el Dios Todopoderoso. La verdad está dispuesto, el espíritu a la verdad está dispuesto, dice. Pero la carne es débil. ¿En cuántas ocasiones te has sentido flaquear y has dicho no puedo y has terminado mejor dormido o mejor haciendo otra cosa sin haberte metido al aposento del Señor, sin haber tenido un diálogo con Él? Y después, cuando tienes que enfrentar los problemas, parece que se multiplican, se hacen dobles
Y hay ocasiones que dices, ¿y por qué vino a suceder esto? Porque has desobedecido lo que Él te está invitando a tener. Cualquiera que recibiera una invitación de alguna persona importante, hace todo lo posible por estar presente. Pero el que te está llamando es el Dios del cielo, es el Todopoderoso. Tus oraciones tienen que tener resultados. Tendrás mayor deseo de la comunión con Dios. Si tú platicas, si tú oras, si tú entras en lo secreto, vas a saber que Dios está de tu lado. La Biblia habla de un hombre que se llamó Enoc y dice que Enoc caminó con Dios, y Enoc vivió íntegramente en un mundo donde todas las cosas eran terribles. Pero dice la Biblia que caminó con Dios porque sabía que donde él estaba, Dios estaba a su lado. ¿Sabes eso tú? ¿Haces una reacción real de que Dios está contigo? ¿O pretendes pensar que Dios no está ahí para hacer cosas que sabes que no son las correctas? Ignorando que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Ignorando que todas las cosas creadas están desnudas al que vas a dar cuentas. ¿Cuántas veces Dios te ha querido invitar a que entiendas que Él está contigo, que Él te va de tu lado, que es muy fácil acceder a su presencia, que desde que el velo del templo se rasgó en dos, tú tienes acceso directo al Padre a través de Jesucristo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que hay una comunión perfecta cuando vienes a Él, que el camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo, y que muchas veces estamos como aquellos que le preguntaron: Señor, muéstranos el camino. ¿Cuánto tiempo se les ha hablado? ¿Cuánto tiempo han escuchado la palabra? Hay algunos que ya superan la edad de años de estar en la presencia de Dios o querer caminar con Él, y todavía no saben que la única oportunidad que tenemos es estar abrazados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más importante. Velar, estar dispuestos, estar preparados, estar conscientes. Allá afuera, hoy mucha gente ya perdió la oportunidad de tener comunión. Algunos países ya los blindaron, están cerrados. El mundo ha perdido la oportunidad de los viajes, como decía el libro del profeta Daniel, que para el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentaría. Ha llegado el momento en que esas cosas llegaron a su fin. Ahora está todo detenido. Para que la gente pueda salir de un país a otro, tiene que hacer muchos trámites, y a veces, si no es necesario, no lo van a dejar salir y les van a decir: allá se queda hasta que pase todo esto, si es que pasa. Pero déjame decirte que hay una verdad absoluta, que Cristo sí va a estar ayudándonos en todo momento. También cuando tú tienes un diálogo pleno con Él, la Biblia te dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En 2 de Corintios capítulo 3, el versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tu tiempo de oración te va a provocar una libertad absoluta. No vas a estar pensando: ¿quién me está viendo? ¿Qué me van a decir? ¿Qué hice? ¿Y ahora por qué me dicen esto? No vas a tener ese tipo de conflictos. Vas a estar consciente de que Dios te libertó de la esclavitud. Porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo. Y cuando lo conoces a través del diálogo, a través de la plática, tú sientes una libertad absoluta. Puedes vivir en medio de la tempestad seguro de que Él está de tu lado. Amén. Es maravilloso, hermano. Lo más provechoso de todo es que tendrás la libertad para entender su palabra. Porque ahora, con tanto conflicto, hay gente que ni siquiera se enfoca, quiere leer algo y no puedo, estoy preocupado, es que hay muchas ideas, muchas preocupaciones. ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué estará pasando allá? Olvídate, deja y céntrate un poquito en la presencia de Dios. Deja que pase todo lo demás. Tú métete con Él, habla con Él, ruégale, suplícale, clávale, pídele, dile que tú necesitas su ayuda, y vas a ver cómo Dios va a traer respuestas. Tu mente va a estar muy disciplinada. Vas a poder tener una verdadera libertad para poder realizar tus actividades sin estar tropezado en tu mente, sin tener conflictos, sin tener desesperaciones. Todo esto es provocado por la presencia de Dios entre nosotros.
Otra cosa más importante, que esa libertad va a provocar que tengas mayores anhelos. Hay gente que ya no tiene anhelos por las cosas espirituales. Que pase lo que pase, al fin y al cabo Dios a su debido tiempo me va a levantar. No, déjame decirte algo. Te va a provocar que tengas anhelos, que tengas metas, que tengas propósitos, que puedas saber qué es lo que quieres, a dónde vas. Las oraciones, hermano, por la gente que ama a Dios, por la gente cristiana, cambia todas las circunstancias. Nosotros queremos que Dios cambie las circunstancias. Este país está sufriendo ahora mucho. No hay camas en los hospitales de este país, en varios estados. No hay máquinas respiradoras. Se suplica por 1 millón de médicos en Nueva York. California empieza a despuntar. Oremos por nuestra familia. Oremos por nuestro condado. Oremos por nuestra división. Oremos por nuestro territorio. Oremos por todo nuestro país, por todo lo que Dios necesita hacer aquí. Este país ha sido muy bendecido por Dios. Y tenemos que volver a buscar la ayuda de Dios. Que intervenga Dios haciendo una obra maravillosa en medio de las cosas que parecen ser imposibles. Las respuestas son maravillosas. Cuando Elías vio la respuesta de Dios, imagínate todo lo que sucedió. Cuando Moisés se enfrentó al Mar Rojo, también volteó y le dijo, ¿qué hago? Y le dijo, levanta tu vara y dile al pueblo que marche. Vamos hacia adelante. Pedro el apóstol estaba en prisión y allá un grupo de personas oraba en la iglesia en Jerusalén, y cuando estaban orando en lo más intenso, Dios vino y envió un ángel y abrió las puertas y Pedro fue liberado. Cuando el apóstol Pablo estaba con el profeta Silas, ahí en lo más oculto de la prisión, en el cepo, en una cárcel incómoda, ellos en lugar de estar lamentando, todos estaban cantando y dándole la gloria a Dios. Y cuando eso sucedió, hasta el mismo Señor hizo que la tierra temblara para que ellos fueran libres. Quiere decir que las circunstancias cambian cuando tú tienes seguridad en que Dios es real. De la cárcel de más adentro fue librado. Querido amigo y hermano, tú que me escuchas allá donde te encuentres, algunos tendrán que rogarle a Dios un verdadero arrepentimiento, pedirle a Dios perdón de muchas cosas, confesar pecados, pidiéndole a Dios perdón. Otros estarán orando por gratitud, diciéndole gracias porque nos has dado tu gracia y tu favor, nos has ayudado hasta aquí, no nos ha faltado, tu mano ha estado con nosotros. Otros van a orar para decirle, Señor, ayúdame a soportar las pruebas. Dame la oportunidad de que todo esto pase y yo pueda salir triunfante. Cada uno en su propia lucha personal. Aún aquellos que ahora están batallando para soportarse por estar juntos en este tiempo de cuarentena, para que Dios intervenga, para que Dios detenga esta tempestad, para que Dios haga misericordia. Hace rato que hablaba yo con un hermano, una persona que nos asiste, que viene a la congregación, me decía, mi tío está a punto de que lo desconecten por este mal. Oremos por toda esa gente, pidámosle a Dios, y yo les ruego que ahí en tu lugar te pongas de pie esta noche, cierres tus ojos y con tu corazón le puedas expresar, Señor, he oído tu palabra y de mí, he comprendido lo que yo necesito, ayúdame por favor, ten de nosotros misericordia, ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que podamos cruzar el Jordán completamente de tu mano. Señor, levántate un pueblo que sepa tener respuestas a sus oraciones, porque sabe cuál es la instrucción correcta. Que sus oraciones, Padre, puedan llegar hasta el cielo y puedan abrir y mover tu mano para que tú intervengas y detengas todo esto que está sucediendo
Padre amado, así como abriste el Mar Rojo, por favor, levántate a la iglesia. Tú has bendecido mucho al Ejército de Salvación. Ahora ellos están en la trinchera ayudando a tanta gente, pero es necesario que la gente también sepa que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Déjanos llegar a esos corazones. Permítenos, Señor amado, que todo esto traiga un avivamiento espiritual para tu gloria. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos. Bendice a cada hogar, a cada familia. Rompe con todo aquello que estorba para que se soporten y puedan vivir en plena comunión contigo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta tarde, te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces. Queremos que nuestra vida esté aplicada a oraciones reales, acercamientos plenos contigo. Señor, muchas gracias por todo lo que haces con nosotros. Sigue bendiciendo al Ejército de Salvación aquí en el sur de California. Levántate a ese ejército que pueda ser más útil en medio de estos momentos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y todos podemos decir amén. Amén. Dios te bendiga. Espero que esta noche en tu corazón puedas tener una idea clara y después puedas participar un tiempo de plática con Él. Dios te bendiga. Buenas noches.